Más noticias cada hora. A partir de este momento nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP, aquí por CRC 89.1 Radio. En el Ministerio de Educación Pública celebramos a la patria. Costa Rica, 200 años de independencia, la historia que seguimos escribiendo. Qué gran sentimiento el que tenemos en este mes de la patria, en que festejamos los 200 años de la independencia. Qué emociones nos transmiten siempre estas canciones patrias. Así iniciamos con este espíritu. Vocación Docente, hoy lunes 6 de septiembre. El MEP informa. La Comunidad Educativa Nacional celebra los 200 años de la independencia bajo el lema Costa Rica, 200 años de independencia, la historia que seguimos escribiendo. Ahí lo escucharon en la voz de nuestro compañero Roberto, que siempre nos hace estas presentaciones tan bonitas. Y bueno, todas las celebraciones en este mes patrio se van a dar dentro del marco de la educación combinada, guardando todos los protocolos. ¿Qué va a pasar esta semana? Vamos a escuchar a Richard Navarro, director de la Comisión Nacional de Fiestas Patrias del MEP, quien nos informa. Buenas tardes, Richard. Muy buenas tardes para todos. Contarles que para el próximo 8 de septiembre a las 9 de la mañana estaremos realizando un acto cívico virtual en plataformas del Ministerio de Educación Pública a través de Teams y el canal oficial de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional, como una actividad de arranque a la Semana Cívica en esta conmemoración de los 200 años de vida independiente. En este acto vamos a tener distintas actividades, como lo son el himno nacional a cargo del CTP de Cañas, con un ensamble de marimba muy importante en la representación de nuestro hermoso himno nacional. También el himno a la bandera nacional a cargo de estudiantes del CTP Udalislao Gámez de la Dirección Regional de San José Central. Y por supuesto vamos a tener también un mensaje de sentido y emotivo por parte del estudiante Emanuel Rivera de la Dirección Regional de Occidente. Además tendremos unas presentaciones artísticas, entre ellas un acto musical a cargo de Sarita Barbosa, y por supuesto las palabras de Nuestra Señora Ministra de Educación y otros eventos culturales que estarán disponibles a través de esta plataforma virtual el día 8 de septiembre. Así que los invitamos a todos a participar de este sentido acto cívico como arranque a la Semana Cívica en la conmemoración de los 200 años de vida libre e independiente, con el lema La historia que seguimos escribiendo. Así es, la historia que seguimos escribiendo. Pero bueno, vamos a informarnos también de otro tema
muy lindo porque resulta que se va a realizar la Maratón Nacional de Lectura Costa Rica Lee. Y para ello me acompaña Maleni Granados, asesora de español, quien nos va a dar toda la información de esta actividad. Maleni, muy buenas tardes, bienvenida a Vocación Docente. Muy buenas tardes, Wendy. Muchísimas gracias por el espacio que nos permite pues, dar a conocer esta actividad que hemos preparado con mucho esmero para toda la comunidad nacional. Justamente en el contexto de la celebración del Bicentenario de la Independencia, tenemos la Maratón Nacional de Lectura con el lema Costa Rica Lee, pura lectura, pura vida, pura cultura. Esta actividad está organizada por el Ministerio de Educación en las direcciones de la Dirección de Desarrollo Curricular, en conjunto y en coordinación con la dirección del Instituto de Desarrollo Profesional. Esta actividad está dirigida a toda la comunidad. Vamos a tener estudiantes leyendo, vamos a tener padres de familia, personas de la parte administrativa, docentes de diferentes asignaturas. Tenemos también incluso la participación de otros miembros de la comunidad. Cada una de estas personas va a leer durante 10 minutos. Vamos a tener la participación de las 27 direcciones regionales de educación, cada una con ese espacio de 10 minutos, tratando de que tengamos una participación nacional. Es decir, es una representación de cada una de las direcciones regionales, que en total son 27. Muy bien, esta actividad se va a llevar a cabo exactamente el lunes 20 de septiembre. ¿A qué hora? Vamos a estar trabajando en esta actividad desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Queremos pues extender la invitación muy cordial para que cada uno de los que nos escuchan o inviten a otros para que puedan presenciar mediante el canal de YouTube del IDP esta actividad. Será grato escuchar a chicos y grandes leyendo su texto favorito en compañía, por supuesto, del asesor regional de español y de otra persona que los acompañe, pero vamos a estar desde todos los ámbitos del país. Tal vez para comprenderlo mejor, Maleni, ¿hay que inscribirse o se va a organizar desde las direcciones regionales? ¿Cómo es esta dinámica? Sí, muchísimas gracias. Mira, Wendy, y todos en general, esta actividad en realidad, la invitación es para que ustedes puedan acceder al canal de YouTube y puedan verla, porque ya las inscripciones, digamos, se hicieron con mucha anticipación. Es un proceso ordenado que requiere una conexión eficiente con todas las plataformas. Entonces, vamos a estar más bien ahí ya con ordenamiento, con la participación muy definida de cada una de las direcciones regionales. Entonces, más que toda la invitación es para que nos puedan acompañar desde sus diferentes aparatos móviles, ¿verdad? Accediendo a ese espacio del canal del IDP. Y qué importante es la lectura, ¿verdad, doña Maleni? Muy importante, y estamos aprovechando todos los espacios que tenemos a disposición para poder fomentar la lectura. La lectura no es un asunto tampoco solamente de español, sino que es de todas las personas que habitamos el país y de todas las personas que habitamos este globo tan lindo que Dios nos ha regalado. Y en realidad la importancia que le damos es porque a partir de la lectura, por medio de la lectura, vamos a desarrollar muchas habilidades a nivel, digamos, cognitivo, y esto nos va a ayudar a desarrollarnos en otras áreas del saber. Entonces, si tenemos habilidades lectoras, vamos a tener más posibilidades de comprender mucho más los mensajes que nos están transmitiendo y también de verlos desde un punto de vista crítico y saber, por ejemplo, seleccionar la información, ¿verdad? Sí, y me gusta mucho esta actividad porque es para que todo el país entero pueda verla, que puedan seguirla ahí a través de la página de YouTube del IDP, del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez y de PUCS. Ahí lo pueden seguir. Entonces, repitamos fecha y hora, doña Maleni. Sí, claro. Entonces, vamos a encontrarnos el 20 de septiembre
de 8 de la mañana a 3 de la tarde mediante el canal de YouTube del IEP. Perfecto, doña Maleni, muchísimas gracias por venirnos a dar esta invitación tan especial y tan necesaria en todo tiempo, especialmente ahora que necesitamos leer mucho, necesitamos fortalecer la educación a como sea. Claro, Wendy, más bien muchísimas gracias por el espacio, reiterar este reconocimiento por brindarnos este espacio y más bien tomar en consideración que a nivel de país pues es la primera vez que lo vamos a hacer, por lo menos en Costa Rica es la primera vez. Esperamos pues realmente tener éxito en esto para seguir promoviéndolo en los años siguientes como una de las muchas actividades que hacemos precisamente para incentivar la lectura en todos los rincones de nuestro país. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buenas tardes. Qué linda. Muchas gracias, doña Maleni Granados, asesora de español, quien nos hablaba de esta Maratón Costa Rica, Maratón de Lectura. La entrevista llega a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez. Ya están a disposición de nuestros estudiantes, docentes y padres de familia las nuevas guías técnicas de preparación para las pruebas nacionales FARO, y por eso nos acompaña nuevamente don Pablo Mena, director de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. Hace 15 días, don Pablo estuvo aquí hablándonos de que tenían que tener presente los estudiantes, porque ya no son las guías que se publicaron en meses anteriores, sino que hay unas guías nuevas. Nos estuvo también hablando de la decisión del Consejo Superior de Educación respecto a los estudiantes que no harán las pruebas este año y los que sí deben de hacerla. Y bueno, don Pablo nuevamente está con nosotros para presentarnos las nuevas guías técnicas que aplican para los exámenes de noviembre y diciembre de este año. Don Pablo, muy buenas tardes, bienvenido como siempre aquí a Vocación Docente. Muchas gracias, Wendy. Muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Y es un placer poder compartir toda esta información y en especial aprovechar estos medios para precisar detalles de la aplicación de las pruebas nacionales FARO que llevaremos a cabo este año 2021, y con más razón, como recientemente se publicaba en el informe de la educación, estamos comprometidos con las evaluaciones nacionales que nos darán más información de cómo se avanza en los procesos educativos. Muchas gracias, don Pablo. Empecemos entonces informándole a la gente cuántas guías están a disposición, cuántas fueron las que se publicaron, además de una práctica que usted ya nos había adelantado hace 15 días aquí en el programa. Así es, Wendy. La semana anterior hicimos llegar a todas las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública y esperamos que también se hayan divulgado por todos los medios posibles las nuevas guías para la aplicación de las pruebas nacionales FARO. También hay que decir que las tenemos en la página de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. Ahí están colgadas las guías que pueden descargarse en formato PDF. Estas guías aplican para los y las estudiantes que aplicarán las pruebas nacionales FARO en primaria. Existe una guía, por tanto, exclusiva para primaria y también una guía exclusiva para secundaria. En la guía de primaria es para los y las estudiantes de quinto año de la primaria, de este 2021, que se encuentran en su quinto año de la primaria, que van a realizar las pruebas FARO en noviembre de este año, que ya habíamos anunciado también las fechas. Y por otro lado, en el caso de la secundaria, son para los estudiantes del penúltimo año de su educación secundaria, entiéndase, por ejemplo, 10º año de colegios académicos, que realizarán las pruebas nacionales FARO a inicios del mes de diciembre. Y como usted bien apuntaba, Wendy, hay que recordar que estas guías son diferentes a las que ya habíamos dado a conocer al inicio de este año, porque las de inicio de este año aplicaban para la población del último año, que en ese momento se proyectaba realizaran las pruebas nacionales FARO, en el caso de la primaria, en mayo, y en el caso de la secundaria, en junio. Esas guías estaban ajustadas a esta población de acuerdo a una priorización que se había realizado el año anterior. Las nuevas guías ahora se ajustan a las priorizaciones que les rige para los y las estudiantes que este año se encuentran en su penúltimo año, ya sea de la primaria o de la secundaria.
Don Pablo, comencemos hablando de la estructura de estas guías, porque no sé si es igual en ambas, tanto la de primaria como la de secundaria. Vemos en el folleto que hay toda una presentación, hay toda una introducción para que las familias completas se puedan informar de qué es la prueba como tal. Pero háblenos de esa estructura, ¿qué contiene toda esta guía? ¿Cuántas páginas tiene, por ejemplo? ¿Cuáles son los apartados? Sí, gracias, Wendy. Lo primero, y usted lo apunta implícitamente, pero a mí me gustaría hacerlo explícito, es que esta es la documentación oficial de cómo se van a realizar las pruebas. Ante cualquier duda en torno a la aplicación de las pruebas nacionales FARO, invitamos a consultar estas guías técnicas. Sabemos de que existe y circula información que no es precisa ni tampoco es correcta en torno a la aplicación de las pruebas nacionales FARO. Así que este sería el documento a consultar con cualquier situación o duda en torno a las pruebas nacionales FARO. Es un documento, como les decía, en formato PDF, bastante extenso. Hemos sido detallistas, además de una presentación, explicamos en qué consisten las pruebas nacionales FARO y además lo dividimos por asignatura. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la prueba nacional FARO de español, que va a tener 2 partes, en qué va a consistir la parte de selección única, qué les va a entrar en esa parte de selección única. Y también hablamos de la parte de escritura, por ejemplo, entonces cómo va a ser la redacción, que hemos llamado históricamente a esta parte, o lo que formalmente llamaríamos la producción textual, en qué va a consistir, la cantidad de palabras, cómo se va a evaluar, cómo se va a asignar el puntaje, por ejemplo, todos esos detalles están ahí. Y así en las demás asignaturas, también en matemática, les damos a conocer, como ya lo habíamos hecho en el pasado, de que se va a incorporar una pregunta de respuesta abierta y además ponemos ejemplos, una pregunta de ejemplo de respuesta abierta y además cómo se va a calificar esta pregunta. La pregunta en el caso de la primaria va a tener un valor de 2 puntos, en el caso de la secundaria va a tener un valor de 3 puntos. Bueno, ¿cómo se obtiene 3 puntos? ¿Qué pasa cuando una persona obtiene 2 puntos, cuando tiene 1 punto o cuando no tiene ningún punto? Por ejemplo, todos esos detalles se acompañan también de ejemplos de preguntas en las guías, también que vamos a ensamblar las pruebas con niveles de acuerdo a la función que hemos dicho también diagnóstica de las pruebas nacionales FARO. Entonces, ¿qué vamos a entender por el primer nivel, por el segundo nivel, por el tercer nivel? Vamos a incorporar efectivamente 3 niveles en la aplicación de las pruebas nacionales FARO y, como les decía, también preguntas de cada uno de esos niveles para que vean el alcance de cada una de estas preguntas. Terminamos también agregando ahí algunos anexos que nos parece importante, que nos han pedido inclusive un formato de hoja lectora que quieren para practicar, para poner a los chicos, sobre todo en el caso de la primaria, que entendemos que hace muchos años no, como dicen los estudiantes y las estudiantes, no llenan bolitas. Entonces, bueno, les dimos un formato también de hoja lectora para que puedan practicar y llenar las bolitas, ¿verdad? Y que vean cómo se va a responder la parte de selección de respuesta. Y así también en el caso de matemática incluimos también las fórmulas que vamos también a anexar a la prueba para que no tengan que, en este caso, memorizarlas, sino que las puedan consultar en el mismo día de la aplicación. Todo esto aparece en la guía, ya sea de primaria o de secundaria. Y además, como usted bien lo dice, Wendy, esta vez, debido a que la vez anterior nos hicieron saber que podía no ser suficiente la cantidad de ítems de práctica que contenía la guía, entonces decidimos agregar una práctica adicional, que la llamamos así práctica, de 10 ítems por asignatura, que también esto les va a permitir tener entonces mayor conocimiento de cómo van a ser las preguntas de las pruebas nacionales FARO. Aquí hay que recordar 2 cosas muy importantes. Lo primero es que hemos insistido en que estamos en un proceso de transición entre el formato anterior de prueba nacional de bachillerato y este nuevo formato de prueba nacional FARO. Y lo segundo es que en el formato de prueba nacional FARO apostamos a evaluar más que conocimientos y objetivos y habilidades. Entonces, pueden ver cómo algunas preguntas ya comienzan a ir más hacia el formato de habilidades, donde destaca el tema de utilizar contextos, diferentes contextos que permiten entonces no ver en abstracto el conocimiento, sino aplicado a una situación específica. Pero sí también hay que decir que todavía mantenemos algunas preguntas del formato anterior. Insisto, estamos en un proceso de transición de las pruebas de bachillerato a lo que queremos del nuevo formato de pruebas nacionales FARO. Por eso entonces agregamos una práctica adicional que esperamos que también sea de mucho provecho
de la población estudiantil principalmente, esperando de que tanto viendo la guía como la práctica, como lo hemos dicho, la prueba nacional FARO no tome por sorpresa a nadie, sepa cómo va a ser, cuáles van a ser las reglas del juego y sin esto olvidar que además puede volver a repetir la prueba el próximo año 2 veces más, ¿verdad? Si lo quiere, si esto es opcional y las veces que repita la prueba le vamos a consignar la nota más alta que obtenga en todas esas veces. Si es la primera vez, le mantenemos la nota más alta la primera vez. Recordando que las pruebas nacionales FARO representan un 40% de la promoción final y el otro restante 60% corresponde a las calificaciones del último año de la educación, ya sea primaria o secundaria. Es decir, son las calificaciones del próximo año las que se van a consignar para las pruebas nacionales FARO, no las de este año. Y aquí es importante que consulten bien esa guía, que la lean toda, que se sienten ahí los padres de familia con sus hijos y puedan leerla, y si tienen alguna duda que se acerquen al docente, al centro educativo y que hagan las consultas, y si no, pues elevarla a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, que ahí con mucho gusto se las van a evacuar. Veo, don Pablo, que tiene bastante texto, pero hay muchos dibujos, infografías, también hay recuadros que facilitan bastante la comprensión de lo que se está comunicando en este documento, así que es muy, muy importante que lo lean. Hablemos ahora, don Pablo, de la práctica, porque es un documento también bastante importante. Yo considero, bueno, es mi experiencia, que tener una práctica antes le da a uno como un mapa, como un primer contacto con el examen de alguna forma, porque ya uno se da una idea, ¿verdad?, de cómo va a ser la dinámica, y ya no va uno ahí como a ver qué le va a salir a uno en el examen ese día. Esta práctica es muy importante por eso, y como decía don Pablo anteriormente, tiene ahí también la hojita para las respuestas. Hablemos de la estructura de la práctica, porque la veo bastante completa y también con muchos dibujos. Así es, Wendy. En esto, la práctica responde también porque históricamente se pasaba en el formato de pruebas anteriores de bachillerato. Los y las estudiantes con sus docentes consultaban pruebas de años anteriores, ¿verdad? Pero como esta va a ser la primera vez que vamos a aplicar las pruebas nacionales FARO, entonces claramente, porque también nos han pedido, ¿por qué nos dan a conocer una prueba? Bueno, es que nunca la hemos aplicado. O sea, una prueba como tal, esta va a ser la primera vez que la vamos a aplicar. Entonces no podríamos dar a conocer una prueba completa, para decirlo de una forma, porque también en esto la aplicación de una u otra forma es la que va a ir calibrando la prueba, y por eso insisto que vamos a estar en un proceso de transición, y para tranquilidad de las personas que están involucradas en este proceso, somos conscientes que los resultados también se van a analizar a la luz de los acontecimientos recientes que ha sufrido el sistema educativo que hemos atravesado. Entonces también esas consideraciones las vamos a tener. Ya las tenemos en el ensamblaje de la prueba, pero por supuesto a la luz de los resultados, una vez que las apliquemos, también las autoridades, específicamente la señora ministra de Educación, nos ha pedido ver con lupa estos resultados, porque no es solo una calificación, sino lo que arroja de cuáles son esos aprendizajes que sí se han alcanzado, cuáles no, cuáles habilidades se han alcanzado, cuáles no, que nos llevará el próximo año a tomar decisiones de política educativa en el caso de las autoridades, pero que esperamos también que los docentes y las docentes con sus estudiantes en los centros educativos se puedan también analizar los resultados y ver cuáles son esas deficiencias que se debieran reforzar, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, por eso es esta práctica, que al final, como usted bien lo dice, están las respuestas. La práctica sí no está resuelta, porque acá la idea es que ojalá el chico y la chica las haga las preguntas y corrobore la respuesta correcta al final, que aparece también el solucionario. Y como le decía, también anexamos a la práctica los documentos que vamos a facilitar para que en este caso los ponemos como anexos, ¿verdad? También los tengan a mano. Dentro de ellos se encuentra la hoja de respuesta, que le llamamos hoja de lectora óptica, ¿verdad? En el caso de matemática, que tenemos también una hoja de respuesta particular, entonces por ahí también la juntamos para que en este caso también puedan practicar en la hoja de respuestas y vean qué es lo que hay que llenar, qué se les solicita, ¿verdad? Y de acuerdo a eso puedan tener un mejor panorama de cómo se va a realizar la prueba nacional FARO.
Y vemos ahí también la hojita para las respuestas que pueden imprimirla, incluso para que ellos también puedan responderla, llenar las bolitas y tener una guía un poco más ágil, ¿verdad? Para practicar. Así es, hay que recordar que en este formato esa hoja tiene colores rojos, para decirlo de una forma, y es porque esos son los colores que el lector óptico no lee, porque lo que se consigna en color negro o azul, por ejemplo, es lo que el lector óptico sí logra leer. Entonces, si quieren imprimirla, pues pueden hacerlo también, igualmente que estos documentos. Claramente, por el tema de pandemia que atravesamos, los documentos no se envían en físico. Aquí hay que recordar que por eso los enviamos desde esta forma digital, pero si alguien tiene a bien, quiere imprimirlos, pues puede hacerlo también. Sí, en esto pues hacemos un llamado también a manejar estos documentos para de forma digital, para también un tema de ahorro de papel y de recursos, ¿verdad? Y recordando que están disponibles en la página web también, si no les han llegado, los pueden descargar. Uh-huh. Bueno, vamos a pedirle a don Pablo ahí, no sé si es, pareciera que hay unos ruidos ahí, pero creo que es el clima el que nos está aquí interrumpiendo. Bueno, mientras recuperamos ahí el audio con don Pablo, tenemos que contarles que hoy estamos conversando sobre las nuevas guías técnicas de preparación para las pruebas nacionales FARO que se realizarán en noviembre y diciembre de este año. Don Pablo, ¿me escucha ahí bien? Sí. Perfectamente, Wendy, sí, claro. Qué dicha, don Pablo. Vemos ejemplos, por ejemplo, aquí en la práctica de español, uno de los ítems dice, llegado el día de la carrera, arrancaron ambas al mismo tiempo. La tortuga nunca dejó de caminar y a su lento paso, pero constante, avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio, la liebre, que a rato se echaba a descansar en el camino, se quedó dormida. Cuando despertó, moviéndose lo más veloz que pudo, vio cómo la tortuga había llegado de primera al final y obtenido la victoria. Es un extracto de La liebre y la tortuga de las fábulas de Esopo, pero está aquí dentro de esta práctica que los estudiantes les va a tocar responder preguntas como estas. Según el texto anterior, la espacio es un valor reflejado en la tortuga y ahí se le dan 3 opciones. Vemos la A, la B y la C, astucia, cautela y perseverancia en ese orden. Eso es uno de los ejemplos de los ítems que contienen esta práctica en la guía de primaria. Don Pablo, recordémosle a la gente, por favor, dónde pueden conseguir estas guías, tanto la de escuela como la de primaria, las guías técnicas y además estas prácticas que están disponibles para la comunidad educativa, para los estudiantes que este año les toca presentar en noviembre y diciembre. Sí, gracias, Wendy. Este es un ejemplo que yo quisiera aquí rescatar 3 elementos importantes del ejemplo que usted cita. Lo primero es que, insisto, en que utilizamos un contexto, en este caso una obra literaria, que los y las estudiantes leen, ¿verdad? Y esto nos contextualiza mucho la situación del ítem. Lo segundo es recordar que utilizamos 3 opciones de respuesta, a diferencia de años anteriores que utilizábamos 4. En la normativa actual del Ministerio de Educación Pública incorporamos 3 opciones. Y lo tercero, que usted no leyó, pero que ahí viene un poco más abajo, que es, en el caso de la guía, es una explicación de cómo debiera resolverse esta pregunta, ¿verdad? O qué debiera hacer el chico y la chica para resolver esta pregunta. En el caso de la guía viene una explicación. En el caso de la práctica, no. Nada más la práctica viene la pregunta y la respuesta al final, porque obviamente esperamos que el estudiante pueda resolverlo y después corroborar su respuesta. Y en esto insistir, también invitar a que puedan consultar con sus docentes la guía si tienen dudas, ¿verdad? Porque la guía está ajustada a los programas de estudios oficiales. ¿Dónde descargar las guías? Insisto, en la página web de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. Ahí encontrarán un cintillo que dice Pruebas Nacionales FARO y ahí pueden descargar toda la información, incluida estas guías que ya ponemos a disposición. Insisto, son en realidad 4 documentos, 2 guías, una para primaria y otra para secundaria, y 2 prácticas, una para primaria y otra para secundaria. Entonces, bueno, dependiendo de la población estudiantil, así podría
descargar alguna de estas guías y consultarlas. Recordando que también tenemos a disposición para dudas un correo electrónico, que en el programa anterior lo dábamos a conocer, que es faro.dgs@med.co.cr. DGC son las iniciales de Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Entonces, que por cierto también con esas iniciales pueden encontrar la página web de la Dirección de Gestión. Bueno, así le respondimos entonces a Dayana Quiroz Obando, quien nos preguntaba dónde podía conseguir estas guías a través del Facebook del MEP, donde también han llegado otras consultas que vamos a hacerlas de una vez a don Pablo para que él pueda darles respuesta. Cata Ramírez pregunta, ¿se tendrán en cuenta para las pruebas FARO a los estudiantes con adecuación curricular? Y de ahí ella consulta, ¿se ajustan estas pruebas a las necesidades de estos niños? ¿Cuenta el MEP con personas especializadas o especialistas que puedan aplicar estas pruebas a este tipo de estudiantes? ¿Dónde podríamos solicitar ese apoyo? Sí, gracias, Wendy. Son como muchas preguntas. Voy a tratar de responderlas todas. Todas, don Pablo, es que todas. Vamos a aplicar las pruebas nacionales FARO. Ajá, don Pablo, ¿me escucha? Sí. Ajá, todas estas preguntas en relación a estudiantes con adecuación curricular. Así es. El proceso es un proceso de aprobar apoyos educativos, le llamamos actualmente al estudiantado que así lo requiera. Entonces hay que recordar que existe toda una normativa en el Ministerio de Educación Pública para apoyar a los y las estudiantes que necesitan apoyos educativos. ¿Vamos a aplicar apoyos educativos en las pruebas nacionales FARO? Sí, correcto, de acuerdo a la normativa oficial aplicada en el Ministerio de Educación Pública. Aquí lo primero es recurrir al centro educativo, y en los centros educativos tienen un comité de apoyo educativo que les puede dar información. Sobre decir que esto incorpora todo un proceso de aprobación de apoyos que inicia en el centro educativo, pero que pasa por la dirección regional, la supervisión de circuito y llega hasta nosotros a oficinas centrales. Este es un proceso que históricamente se ha llevado a cabo. ¿Cuenta el MEP con el personal? Sí, efectivamente, en algunos centros educativos, en las direcciones regionales, existe personal especializado para apoyar. Esto no es nuevo, lo hemos hecho también en las pruebas nacionales anteriores de bachillerato. Entonces, decirles que sí, en eso aplicamos la normativa que está vigente. Si requieren más información sobre esto, bueno, hay un departamento de apoyos educativos en el desarrollo curricular que también puede consultar esa página web, pero si no, yo les invitaría más bien a presentarse al centro educativo, a consultar con el comité de apoyos educativos del centro educativo, que a su vez podría consultar con el circuital y a su vez podría consultar también con la dirección regional. Recordando que en el caso del Ministerio de Educación Pública disponemos de 27 direcciones regionales en todo el país que cuentan con un cuerpo de asesores y específicamente asesores de educación especial que podrían dar apoyo para cualquier consulta que exista en torno a las adecuaciones curriculares. Milagro VC nos pregunta en matemáticas, bueno, primero nos dice, en matemáticas de educación secundaria veo que variaron los temas con respecto a las guías anteriores, ahora son más contenidos. ¿A qué se debe esa decisión? ¿Son más contenidos, don Pablo, en esta materia o en las demás? ¿Cómo quedó la cantidad de temas luego de los ajustes que usted nos comentaba? Sí, Wendy, por cierto me disculpo, pero es que está lloviendo mucho y entonces tal vez haya algún ruido ahí de fondo. Hay que decir que en el caso de las nuevas guías están ajustadas a la propuesta de este año. Entonces hay que recordar que este año se inició el año con una propuesta de educación combinada donde existía la presencialidad. A diferencia del año pasado, se trabajó solo con el modelo de educación a distancia. Este año ya se tenía la posibilidad de tener la presencialidad con educación combinada. Esto hizo que al inicio de año no se priorizaran ningún contenido, ni objetivo, ni habilidad, sino que se trabajara con todo el programa, hasta la suspensión que se dio a conocer, ¿verdad?, el ciclo lectivo, y que se reanudó a partir del 12 de julio. Pero este año, digamos, hemos tenido condiciones diferentes. Yo no podría cuantificar si son más o menos que las del año pasado. Y bueno, las guías que vimos a conocer al inicio. Lo que sí puedo asegurar es que son guías ajustadas a la propuesta curricular de educación combinada que se tiene en el sistema educativo. Y eso podría significar algunos cambios.
Por eso los invitamos a consultar las nuevas guías, estas que vimos a conocer la semana pasada, y a dejar las anteriores en el pasado. Esas no debieran ser utilizadas. Uh-huh. Bueno, don Pablo, estamos teniendo aquí serios problemas con el audio. Vamos a intentar llamarlo por teléfono a don Pablo porque la situación ahorita con el clima nos impide que podamos escucharlo con claridad, y este tema de las pruebas FARO es bastante importante. Entonces, don Pablo, ya mi compañero David Guerrero le va a dar una llamadita a usted por teléfono, porque la conexión por Zoom sí estamos teniendo bastantes inconvenientes y nos cuesta escucharlo. Entonces, mientras David Guerrero, nuestro compañero en controles, contacta a don Pablo vía telefónica, les cuento que estamos hablando de las pruebas nacionales FARO, las que se van a aplicar en noviembre y diciembre de este año, con el énfasis en las nuevas guías técnicas, que son las que servirán para que los estudiantes puedan desde saber qué son las pruebas hasta estudiar, practicar. Así que mucha atención si a su hijo o a su hija le toca presentar pruebas FARO este año, porque ya están estas guías técnicas. Ahora sí tenemos a don Pablo por la línea telefónica. Don Pablo, muy buenas tardes otra vez. Seguimos. Gracias, Wendy. Aquí estamos a la orden. Excelente, ahí se escucha mucho mejor. Don Pablo, tenemos aquí más consultas que nos ha hecho llegar la gente, y una de ellas es Lindsay Muñoz. Nos dice, ¿dónde se puede ir a retirar una certificación de notas de estas pruebas FARO? Sí, aquí hay que recordar que el próximo año vamos a tener la entrega oficial de los resultados, porque este año aplicamos tanto en noviembre como diciembre, pero los resultados no serán entregados sino hasta el próximo año. Las fechas aún no se han dado a conocer porque son fechas del nuevo calendario escolar 2022, que hay que recordar que el calendario escolar 2021 termina en enero de 2022 y que por tanto a partir de febrero iniciaremos un nuevo año escolar. Entonces, prontamente daremos a conocer cuándo se van a conocer los resultados de las pruebas nacionales FARO, que más que una colilla, lo que vamos a entregar es un reporte detallado en torno a las habilidades que domina el estudiante y cuáles no. Entonces, esto será enviado al correo de cada uno de las y las estudiantes para que puedan tenerlo, ¿verdad? A partir de esto, si alguien quiere una certificación de notas, tendría que esperarse entonces a que transcurra el 2022, porque hay que recordar que le sumamos el 60% de las demás calificaciones de las asignaturas de ese 2022, sumado con el 40% de pruebas FARO, ya tendríamos la promoción, ¿verdad? Pero si quieren un resultado de la prueba nacional FARO exclusivamente, eso va a estar en el reporte que estaremos enviando en probablemente inicios del 2022. Uh-huh. Bueno, este tema que don Pablo siempre ha estado muy pendiente de responderlo, de informarlo, de aclarar las dudas, ha traído entre la gente algunas inquietudes, entre los estudiantes algunos temores, algunas resistencias también, pero lo más importante de todo aquí es que tenemos al vocero oficial del Ministerio de Educación Pública para aclarar todas esas dudas, para referirse también a inquietudes como las que nos deja en este momento Yesenia Alfaro Bonilla en el Facebook del MEP, que dice cómo van a hacer prácticas si ni siquiera han terminado de ver materia. Tal vez, don Pablo, si nos referimos un poquito aquí al sentir de esta persona, Yesenia Alfaro Bonilla, quien nos escribe este sentir, esta inquietud. Sí, aquí hay que recordar que efectivamente el año escolar aún no ha terminado y que las pruebas nacionales FARO se estarán desarrollando en noviembre y diciembre. Podría ser que efectivamente algunas de estas preguntas, todavía lo asociado a ellos, el contenido, las habilidades, los aprendizajes en general, no hayan sido abordados por los estudiantes y estén en ese proceso con sus docentes, ¿verdad? Pero aquí respondemos a un llamado de que querían una práctica con anticipación para saber con detalle qué les entraba en la prueba. Entonces entendemos que tal vez las últimas preguntas, algunas de ellas, todavía el estudiante no tenga sus competencias necesarias para resolverla, pero las irá a tener en el transcurso del año, lo que falta de este
probablemente en septiembre o octubre, que podrá desarrollar con sus docentes. Para eso es que también insistimos recurrir al centro educativo y a sus docentes de cualquier duda en torno a las pruebas nacionales FARO. Catalina Arias nos pregunta si las pruebas FARO son un diagnóstico, ¿por qué tienen un valor del 40% en la calificación? Sí, de esto ya hemos hablado en el pasado y retomamos que en el anterior formato de pruebas nacionales las pruebas tenían un valor de un 60%. Aquí los porcentajes se invirtieron y van a tener un valor de un 40%. ¿Por qué tienen un valor? Porque tienen también la parte diagnóstica en la medida en que se hacen un año antes, nos permite saber cuáles habilidades han alcanzado o no los estudiantes y al año siguiente se implementarán lo que hemos llamado planes de mejora para que el estudiante pueda reforzar esas habilidades. Entonces tienen ese componente diagnóstico, porque nos permite tomar decisiones un año antes para que el estudiante pueda mejorar sus aprendizajes y si lo tiene a bien, repita la prueba y probablemente obtenga una mejor calificación, ¿verdad? Pero sí también va a tener un valor en la promoción final. Es decir, no es en la promoción de décimo ni de undécimo, por ejemplo, en el caso de la secundaria, sino que al final de la secundaria serán acreedores al título de bachiller en educación media, quienes al sumarle el 40% de las pruebas más el 60% de sus calificaciones de las asignaturas, eso obtenga 70 o más. Entonces sí hay también una función certificadora de que de acuerdo a este modelo, los y las estudiantes adquieren algunas competencias que hemos llamado como básicas o mínimas para, en este caso, promover y obtener el título de bachiller en educación media. Don Pablo, hay otra pregunta que, bueno, si bien es cierto, se ha hablado mucho de esto, me parece importante abordarla porque Sandra Molina Fonseca nos dice, son las pruebas FARO un diagnóstico, ¿qué se va a medir con estas pruebas? Bueno, ya nos ha explicado don Pablo de esto, pero me gustaría que usted lo detalle y lo amplíe, porque vemos que todavía estas consultas o estas preguntas se siguen dando entre la gente y es importante pues continuar informándola. Así es, Wendy, y por eso al inicio de la entrevista yo mencionaba que recientemente el Estado de la Educación ha hecho un llamado al MEP a tener pruebas de carácter diagnóstico, de tal forma que podamos conocer qué está ocurriendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto con base en el desempeño de los estudiantes. No queremos solo saber que nos diga el docente qué ha hecho y el estudiante qué ha hecho, sino también que el estudiante demuestre en una prueba que puede resolver algunas situaciones aplicando esos conocimientos a diferentes contextos. Estamos en el escenario de resolver pruebas por habilidades y por tanto ocupamos de estas pruebas para saber qué procesos sí se han desarrollado bien, cuáles no y cuáles habría que reforzar. Hay que recordar que por eso lo aplicamos un año antes, que nos va a permitir en el siguiente año tomar decisiones a todo nivel para, en este caso, reforzar esas habilidades que no se hayan podido completar o el estudiante aún no hayan dominado. Pero sí, por supuesto, esto nos va a dar información a todo nivel. Hay que recordar que vamos a tener información. El estudiante va a tener su información. Yo creo que hay aquí una responsabilidad individual del estudiante con su padre, familia o encargado, porque entonces ya va a saber cuál es el desempeño de su chico o de su chica, ese padre, familia o encargado. Y esto lo puede llevar a tomar decisiones, ¿verdad? De qué tiene que mejorar, qué tiene que reforzar. También va a haber información para el centro educativo, para que conozca cómo ha sido el desarrollo en los estudiantes del centro educativo. Porque sin lugar a dudas podría ser que compartan fortalezas y debilidades en común. Y esto le permite al docente en su planeamiento del 2022 incorporar esos elementos para que puedan ser reforzados y atendidos. Porque si no, el nuevo conocimiento, las nuevas habilidades, esto siempre es una construcción piramidal, entonces va a estar debilitado porque esas bases, esos conocimientos, esas habilidades anteriores, podría ser que no estén lo suficientemente bien. Y también va a haber informes para que la dirección regional también se pueda atender a sus centros educativos y a nivel nacional, para que las autoridades también puedan tomar decisiones en torno a la política educativa que se desarrolla en este país en el sistema. Es decir, recordar que un diagnóstico no es la enfermedad, es
el resultado de una serie de indicios que nos dan la pista de cuáles son las enfermedades y en especial de cuáles debieran ser las recomendaciones para, en este caso, superar esas deficiencias. Entonces es ahí donde en el ministerio nos vamos a evocar. Y hay que recordar especialmente que venimos de un proceso que continuamos en pandemia, en otra realidad educativa que también nos presenta diferentes retos, sobre todo en la parte tecnológica. Uh-huh. También tenemos, don Pablo, aquí el sentir de Ivania Paola Zárate López, quien nos dice cuál es el interés económico del MEP para insistir con clases presenciales y aplicación de pruebas FARO a los pobres estudiantes que tienen un rezago tan grande y ni siquiera los han preparado para eso, ni los docentes dicen estar preparados para enseñar sobre FARO. Bueno, aquí don Pablo nos viene hablando usted ya más bien en relación a esto que nos está comentando Ivania Paola Zárate López, que en consulta sobre el interés económico, y nos viene hablando usted ya del interés más bien del diagnóstico para revisar cómo están los estudiantes en cuanto a el aprendizaje. Tal vez si podemos ampliar un poco más, porque no podemos quedarnos solamente en que los docentes no están preparados, porque creo que las guías vienen a jugar un papel bastante importante en este proceso previo. Así es, Wendy. Lo primero que hay que decir es que el MEP no tiene ningún interés económico con la aplicación de pruebas nacionales FARO o inclusive con la presencialidad, sino que hay muchos informes. Más recientemente, la semana anterior, se publicaba el Estado de la Educación, donde queda muy evidencia de que la parte presencial marca diferencia en algunas poblaciones, sobre todo en las poblaciones más desposeídas y en algunos contextos, sobre todo rurales, donde la conectividad y la disposición de dispositivos tecnológicos no es tan amplia como en otros sectores. Entonces, el tema de la presencialidad ha sido muy abordado y hay estudios que refuerzan que es necesaria ese vínculo, ¿verdad? Y combinado, obviamente, también con la parte a distancia, que también se puede desarrollar por los medios virtuales. En el caso de las pruebas nacionales FARO, hay que recordar que necesitamos información a nivel nacional de acuerdo a los objetivos, habilidades, conocimientos, aprendizajes que se han dado curricularmente en los programas de estudio, y necesitamos información de cuál ha sido el nivel de avance de la población estudiantil. Insisto, aquí no para castigar a nadie, no para dejar a nadie, porque en las pruebas nacionales FARO el quedarse es una probabilidad muy baja. En realidad, el estudiante podría demostrar cuál es su dominio fácilmente y promover con las pruebas. Recordar que en el caso de la secundaria se promueve con 65 y ya un 60% corresponde a las calificaciones de su último año de la primaria. Es decir, si obtiene una nota muy alta, lo que necesita para las pruebas nacional FARO es un porcentaje muy bajo. Por tanto, la diferencia no va a estar en las pruebas, va a estar en el proceso que llevan los y las estudiantes con sus docentes en los procesos educativos. Y es ahí donde queremos tener información de todo nivel de cómo ha sido el nivel de avance. Uh-huh. Don Pablo, Ana Alvarado nos hace esta pregunta. Dice, mi hija no tiene maestra porque se pensionó y estamos esperando un nombramiento que parece muy lento. ¿Qué pasa si no tiene una maestra a tiempo o con muy poco tiempo para prepararlos? Sí, bueno, esto podría ocurrir y siempre ha ocurrido en el sistema, estas situaciones de nombramientos que se dan por diferentes causas. En esto primero hay que recurrir a la dirección del centro educativo para que realice las gestiones pertinentes para, en este caso, el reemplazo de esa maestra, ¿verdad? Pero también en el MEP hemos dado directrices de que en el caso de los estudiantes que realizan las pruebas nacionales FARO deben de tener una atención más inmediata. Por tanto, aquí invitamos también recurrir a la supervisión o a la dirección regional, porque en ese centro educativo debiera entonces asignarse una docente para esta población que hace las pruebas FARO, ¿verdad? Y en este caso esperar la suplantación de la docente que por alguna razón no cuenta el centro educativo. El nombrar docentes es complicado porque las causas son muchas y muy variadas y podría
deberse a diferentes situaciones que el reemplazarla en algunos casos podría no ser tan inmediato. Pero sí es una gestión que tiene que llevar a cabo el director o directora del centro educativo en las instancias del MEP que él o ella ya sabrá. Uh-huh. Don Pablo, Joana Brenes nos dice, ¿por qué solo a los niños de 5º grado se les realizarán las pruebas FARO? Bueno, vamos a reforzar esta información y vamos a cerrar con esto, don Pablo, por favor, con los niveles que harán las pruebas, ¿por qué? Y también las fechas. Cerremos con esta información tan importante que todo el mundo tiene que tener presente. Sí, gracias, Wendy. Aquí hay que recordar que el formato de prueba nacional FARO es diferente a otros formatos que hemos tenido. Por ejemplo, de prueba de bachillerato o inclusive más hacia atrás de pruebas diagnósticas. Entonces, realizamos pruebas nacionales FARO al finalizar la primaria y al finalizar la secundaria. La decisión que se toma es hacerlas un año antes, no en el último año como generalmente la hemos hecho, porque una vez que finalizaban el ciclo lectivo y en su último año, ya sea de la primaria o la secundaria, realizaban la prueba y no existía la posibilidad de poder atender esos aprendizajes que no habían alcanzado los estudiantes. Por eso se hace un año antes. En el caso de la primaria, se aplica a los 5º grados, para decirlo de otra forma, ¿verdad? O 5º año, en el caso de la primaria, de tal forma que cuando están en 6º año o 6º grado, tienen la oportunidad de repetirla y mejorar la calificación y en especial tener planes de mejora para poder atender eventualmente sus posibles deficiencias o aprendizajes que no hayan alcanzado. En el caso de la secundaria es similar, se realiza un año antes, que en el caso, por ejemplo, de colegios técnicos profesionales, ese es un 10º año, de tal forma que cuando están en su 10º año, pueden también tener planes de mejora y atender esas deficiencias y mejorar la calificación. Ese es el formato de prueba nacional que hemos establecido tanto para la primaria como para la secundaria. Hay que recordar que este año se excluyó y se eximió a los últimos años, tanto de la secundaria como de la primaria, de realizar las pruebas FARO, precisamente porque a la luz de la pandemia no existiría la posibilidad de poder desarrollar estos planes de mejora. Y por eso esa población que debía realizar las pruebas en mayo y en junio, no las van a realizar. El Consejo Superior de Educación decide eximirlo. Hay que recordar que es el Consejo Superior de Educación quien toma estas decisiones en torno a las pruebas nacionales FARO. Y nada más concluir diciendo que vamos a aplicar en el caso de la primaria a inicios de noviembre y en el caso de la secundaria a inicios de diciembre. Muy atentos todos entonces a las páginas oficiales del Ministerio de Educación Pública, también al Facebook del MEP. Muchas gracias a don Pablo Mena, director de gestión y evaluación de la calidad del MEP, por habernos informado sobre este valioso tema. Y a usted muchas gracias por su sintonía aquí en Vocación Docente. Nos vamos con este hermoso tema de lo mejor del folclore de Gerardo Ramos. Muy buenas tardes.